Hablar de Nancy Ramírez es más que hablar de la adoradora, salmista, compositora y predicadora. Al hablar de ella, estamos hablando de una evangelista consagrada. Dios ha confirmado su ministerio a través de las miles de almas que ha logrado ganarse para Cristo. ¡Aleluya! Y todo el pueblo canta. Su canción No te rindas es la más emblemática de su carrera. Sin embargo, pocos conocen el origen de dicha canción, una que llegó en el momento indicado y que le susurró el mismo Dios en el cementerio mientras lloraba sobre la tumba de su primer esposo. Y me fui al cementerio a llorar. Y entonces llegué a ese punto de decir, no quiero seguir. O sea, cuando uno se rinde, no quiero más nada. Y esa mañana yo tuve una experiencia maravillosa con Dios. Me dijo, no te rindas, yo te amo. Eso fue todo. Aparte, No te rindas fue la canción esperanza que retumbó en todas las emisoras seculares de Colombia desde el año 1999 y durante 5 años, época en la que nuestro hermoso país atravesaba uno de los tantos periodos de masacres de nuestra triste historia. Hoy, en este video, como homenaje a su gran trayectoria artística, ministerial y vida personal y espiritual, hablaremos de las duras pruebas que Nancy ha tenido que vivir y de la manera en la que Dios ha usado su voz para llegar a millones de personas a través de la predicación y los cánticos. Así que desde la pérdida de sus bebés, el asesinato de su primer esposo, la tragedia que la llevó a quedar paralítica durante 9 meses, la temprana muerte de su segundo esposo y la tragedia familiar que vivió con la enfermedad de su hija Sharon, hablaremos en este video. Así que quédate hasta el final. Lo que eran atentados, a mí me tocó vivir muchas ocasiones, dificultades, y más que nos bajaran de los buses en las montañas, que nos retuvieran, no secuestrados por días, pero por horas. Nancy Ramírez es la hija de la pastora Hilda Paulina Ramírez, reverenda de las Asambleas de Dios. Gracias al ministerio de su madre, Nancy nació en un hogar cristiano, uno en el que la oración, la lectura bíblica, el congregarse y el adorar a Dios con el diario vivir era lo más importante. Hasta el día domingo le tocaba trabajar. Pero en la tarde, cuando llegaba cansado, yo le decía, hay que estar en el culto, hijo. Mami, pero estoy cansado. Pero hay que estar en el culto, hijo. La mañana no pude estar, hay que estar. No discutía, iba para el culto. Y agradezco que ninguno de ellos se descarrió, ni en su adolescencia, ni en su juventud. Y hasta el día de hoy le sirven a Dios con su vida. Yo soy Jesús y estoy a tu lado. Nancy nació en Armero, Tolima. Su mamá, la pastora Hilda, fue enviada para abrir la obra en este municipio, el mismo que el 13 de noviembre de 1985 se viera afectado por uno de los desastres naturales más grandes de Colombia debido a la erupción del Nevado del Ruiz. La obra ya se había abierto, pero no había resultados para la misión, así que la reverenda Hilda fue enviada allí donde nace su hija, aunque cabe decir que de esa parte de su vida, nacimiento y primeros años, casi no se sabe mucho de la cantante. Y en medio de ella tú hallarás la manera para alumbrar en toda mi oscuridad. Sé que sentí paz. La pequeña Nancy fue creciendo. A los pocos años su madre es trasladada a Barranquilla, ciudad en la que fue pastora por varias décadas, y en pandemia tuvo que hacerse a un lado, dejando una iglesia con más de 2000 congregantes. Pero a los 12 años Dios llama a Nancy como predicadora. Inicialmente, la hermana Nancy Ramírez fue llamada por Dios como predicadora y años más tarde como cantante. Comencé siendo una jovencita de 12 años cuando Dios me llama inicialmente a predicar. Yo comencé en la parte evangelística, en las plazas, en los parques de mi país, entonces ahí fue mi inicio. La niña Nancy Ramírez predicó la palabra y al poco tiempo empezó a ser reconocida como predicadora en la región, y cuando Dios le hizo el llamado para ser cantante, pues con mayor razón era invitada. Aparte de llevar alabanzas y palabra, la unción que portaba de lo alto se hacía visible en ella desde que agarraba el micrófono y hasta después de entregarlo. Hoy, casi 40 años después de haber iniciado su vida ministerial, el Señor sigue usándola, y aún más cada que llega a un lugar para hablar de Él.
Hubo un momento de su vida en la que quiso trabajar en el área educacional, pues también quería desarrollar su vida profesional. Sin embargo, Dios nunca quiso eso, pero se lo permitió. Esto puede sonar un poco extraño para muchos, pero la verdad es que Dios es todo un caballero y Él permite que nosotros hagamos cosas así Él no esté de acuerdo. Nosotros no somos robots manipulados por Él, sino que Él permite que hagamos lo que queramos hacer. De esta manera, entró a trabajar en la Facultad de Educación de una reconocida universidad. Evangelizó a su jefe, la doctora Marta, pero algún tiempo después Dios le hace un llamado a servirle a él de tiempo completo con su ministerio. Al principio ella fue reacia, pero pues como dice la Biblia, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Ella fue donde su mamá y le contó que estaba teniendo un llamado. Antes de que continuara, la pastora la interrumpió y le dijo: eso no es conmigo, vaya, hable con Dios, después te equivocas y vendrás a decirme que soy la culpable. Y le dije: mami, no aguanto este asunto del llamado, que tengo que renunciar. Entonces me dijo: un momentico. Ese asunto no es conmigo. Hágame el favor y ve y se encierra con Dios los días que sean necesarios y arregle ese problema con Dios. Porque si mañana va a haber alguna dificultad, usted va a venir por culpa tuya, mami. No, vaya, arregle eso con Dios, que con Él es que te vas a... Y me fui y me encerré 3 días. De esta manera, Dios le confirmó a Nancy que tenía que dejar su trabajo y dedicarse a él de tiempo completo. En ese tiempo que tuvo con Dios y en el cual el Señor le confirmó lo que debía de hacer, ella escribió su carta de renuncia. Con lo que no contaba ella es que siempre hay un as bajo la manga, lo que viene a probar nuestra fe, que no siempre viene del mal, a veces viene también de parte de Dios, así como cuando él mismo probó a Abraham. Al irle a entregar la carta de renuncia a su jefe, la doctora Marta le sacó otra carta para decirle que le había llegado un ascenso y que su salario sería dobleteado, pero el Dios que la llamó estaba tan presente en su vida que Nancy prefirió dejarlo todo por Dios. Hoy en día dice que es la mejor decisión que ha tomado en toda su vida. Y yo cuando le digo: doctora Marta, tengo esta cartita para usted, me dice: ay, Nancy, de tantas carreras a mí se me olvidó decirte que llegó una carta para ti a su gaveta y me la va a entregar. Te llegó un ascenso, te doblan el salario. O sea, yo con la cartita. Y en algún momento como que el enemigo... No puede ser posible. Sí, esa grieta no es nada. No le restes importancia a eso. Tienes que darle toda la importancia, porque a través de esa... Oh, gloria a Dios, mi Señor, cuida de mí. Pero todo en esta vida no es color de rosas. Aunque Dios es bueno, fiel, misericordioso, también tenemos momentos de tormenta en la vida en la que, como dice un viejo himno, sentimos desmayar. Pero es cuando recordamos que debemos de esforzarnos por superarlo y algún día llegar a la meta. Pero voy a iniciar por el final, o así inicia ella, en uno de los últimos testimonios suyos que oí, de los más recientes. Después de muchos años de dolor, una mujer llena del poder de Dios la llamó desde California, explícitamente para ministrar su vida, y le dijo: durante muchos años le has preguntado a Dios por qué te ha permitido vivir tanto dolor. Hoy traigo la respuesta para tu vida. Es ahí cuando le dice la razón, que es personal y que no comparte. Infortunadamente, no tenemos fechas concisas de cuándo sucedieron las cosas, pero una noche de hace ya varias décadas, mientras ella esperaba ansiosa el nacimiento de sus bebés, pues tenía un embarazo múltiple, sin razón alguna abortó. Fue uno de esos momentos difíciles y fue cuando se abrió la puerta a un tiempo de desierto en su vida espiritual y ministerial. Solo ella, su familia y Dios saben el dolor que sintió. Tenía muchas ansias de sus bebés, pero Dios lo único que quería era hacer su voluntad y no la nuestra. A veces no entendemos eso, pero en medio del dolor tan horrible que es perder un hijo, escuchó la voz de Dios que le preguntó: Nancy, ¿tú me puedes cantar? Y para eso fue que Dios la llamó, así que empezó a cantarle y a adorarle en medio de la aflicción de su alma. Terminé el culto cerca de las 9:30 de la noche. Salí muy contenta sin prever. Aquella noche lo primero que perdería serían mis bebés. Me encontraba en estado de embarazo y sin razón lógica los perdí. Y aquella noche la voz de Dios me dijo de una manera audible, como tú me estás escuchando a mí: Nancy, tú me puedes cantar.
Una mañana, 4 meses después de este incidente, se levantó con el deseo de realizar muchas tareas. Ese era un día ajetreado, como decimos en Colombia. Tenía muchas cosas que hacer. En la mañana cumpliría algunos pendientes y en la tarde iría al aeropuerto por un predicador que llegaba a una cruzada que tendrían en la noche, en la cual ella estaría liderando. Pero los planes nuestros casi nunca, por no decir que nunca, son los de Dios. Él lo dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Salió y en menos de lo que canta un gallo, una camioneta la arrolló. Ella queda inconsciente y de pronto, cuando está volviendo casi que de la misma muerte, escucha la voz de un hombre que grita sin cesar: la mató. Aquel conductor que la arrolló, con el fin de ayudarla en algo, la toma en sus brazos, pero eso no debe de hacerse. Nancy tenía el fémur desastillado y al cargarla, sus huesos cortaron el músculo de su pierna izquierda, que había quedado bueno. Aquella mañana me dirigía por una calle principal de mi ciudad. De repente lo único que alcancé a ver muy rápido fue una camioneta que venía a toda velocidad para donde yo estaba. Entonces el hombre que causó el accidente, él me levantó y no se percató de que este hueso, el fémur, estaba desastillado. Así que lo único que él hizo al cargarme fue provocar que los huesos se salieran de su lugar y se enterraran y rasgaran todo lo que había quedado sirviendo. La llevaron al centro hospitalario y el doctor le explica la situación terrible en la que estaba. Le dan un diagnóstico que dicta que quedaría coja para siempre. Cuando llega su madre y se entera de lo sucedido, solo le dice: Nancy, que no se te olvide que es Dios quien tiene la última palabra. Con sus manos llenas de aceite oró por ella y Dios empezó a ordenar todo en su cuerpo. Permitió que la operaran porque Él es soberano, pero queda en silla de ruedas por 9 meses. 9 largos meses para reintegrarse a su ministerio, pero es el Señor el que tiene la última palabra. Así lo dijo su madre y así el Señor lo demostró. Iba a quedar coja según el diagnóstico, coja de por vida. Ya me han preparado psicológicamente. Brinco, salto, subo y bajo. 9 meses en silla de ruedas, intentando adaptarme a todo ese proceso clínico. Pero seguía trabajando y sirviendo a Dios. Después de este lapso de tiempo vuelve a salir a predicar y cantar. Estaba casada con su primer esposo y una noche, mientras él se come un pedazo de pastel, la mira y le dice: a ti te va a tocar aprender a perdonar. Las palabras repentinas de su esposo le llamaron mucho la atención. Ellos no estaban peleados y ella no tenía ningún rencor hacia alguien, pero Dios la estaba preparando para lo que sucedería en menos de 12 horas. Aquella noche él tomó su guitarra y adoraron a Dios hasta tarde. Recuerda con mucha nostalgia, pero a la vez una paz que solo da el Señor, que entonaron el alfarero. Se fueron a dormir y a la mañana siguiente de nuevo tenían muchos compromisos, pero otra vez Dios tenía otros planes. Salen en la camioneta con su esposo y en una de las paradas que hicieron, unos sicarios los interceptaron y sin pensar ni hablar una sola palabra, lo asesinan ante sus ojos. De repente a las 11 de la noche me quedó mirando y me dijo: ¿sabes algo? A ti te va a tocar aprender a perdonar. Y dije: caramba, si no estamos bravos. Porque aquella mañana una vez más me alistaba para hacer muchos quehaceres durante la mañana. Pero mientras él conducía el carro y yo iba a su lado derecho, de repente en un semáforo nos interceptaron los asesinos y sin ningún reparo me lo mataron. Ella corrió al hospital, pero ya no había nada que hacer. El Señor lo había llamado a su hermosa presencia. Nancy entra al lugar en el que se encuentra el cuerpo de su esposo y, aún calentito, escucha de nuevo la voz de Dios que le pregunta: Nancy, ¿todavía me amas y me puedes cantar? Ella sabe cuál fue su asignación y sabe que Dios la llamó para adorarlo. Entonces entonó la canción Cuán grande es Él. Los médicos dijeron que había entrado en shock, pero como lo recalca ella, mientras sus lágrimas ruedan por sus mejillas, somos nosotros los que sabemos cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oí la voz de Dios cuando me dijo: Nancy, ¿todavía me amas y me puedes cantar? Con el cadáver todavía calentito, la única canción que recordé fue Cuán grande es Él. Así que comencé a cantarla en medio de un dolor muy grande. Y mientras yo le cantaba y adoraba al rey, el médico solamente dijo: la señora entró en shock. Después del funeral de su esposo, llegó a su casa con el deseo de discutir con alguien. Se fue a un ventanal en el que el cielo se veía y le dijo a Dios: no estoy de acuerdo con todo lo que me ha sucedido. Mi esposo, un hombre íntegro que fue criado en el evangelio, un hombre santo, ¿cómo te lo vas a llevar de esa manera tan vergonzosa, asesinado a tiros en la calle? Y Dios le respondió: ¿no te parece más vergonzosa la muerte de mi hijo crucificado en medio de 2 ladrones? Nancy dice que sintió tanta pena con Dios que se levantó y se fue. Fue la prueba más dura que vivió. Un día se levantó sin fuerza
fuerzas, se fue al cementerio y mientras lloraba en la tumba de su esposo le dijo a Dios: ya no quiero vivir más, llévame a mí también, no tengo fuerzas. Pero él le susurró al oído: no te rindas, yo te amo. Al regresar se encontró con Chiche Maestre, un acordeonero que lleva muchos años con ella, y le mostró la canción que había escrito. Era No te rindas. Dios le confirmó lo que le dijo a ella en el cementerio a través de la letra de esa canción. Es por eso que Dios la llevó a un nivel diferente en todas las áreas cuando la grabó. Yo te amo, sigue avanzando. Uno de esos días me fui al cementerio y le dije a Dios: no quiero seguir viviendo. Y cuando le dije a Dios que no quería seguir viviendo, Él lo único que me dijo fue: no te rindas, yo te amo. Pero mientras Él esté de mi lado, tú puedes ser más que vencedor. De ahí nació la canción No te rindas. Los años pasaron, Nancy encontró el amor en un hombre de nuevo y se casó con Jorge García. Con él tuvo a su hija Sharon García Ramírez, una niña que llega con complicaciones al mundo. Su condición: solo la tenían 9 niños en el mundo cuando ella nació. Sharon vino al mundo sin el hueso piso del cerebro. La verdad es que Dios ha forjado a esta mujer en el fuego. Sharon ha pasado por el quirófano en casi una decena de veces. Sin embargo, la primera cirugía fue la más complicada y la menos prometedora. Nancy y su esposo tuvieron que firmar un centenar de documentos en los que eximían al centro hospitalario y los doctores de cualquier situación que ocurriera. La niña podía quedar sin visión, audición, habla, parapléjica e incluso morir. Fue una cirugía que duró 14 largas horas. Dios la libró y hoy Sharon es una joven que también canta a Dios y que hace parte del ministerio de su madre. Resaltamos que los otros 8 niños tienen problemas cerebrales y ella no. Pero la más complicada fue la primera y gran cirugía, donde le cortaron de un lado al otro, le bajaron su frentecita, cortaron el hueso, levantaron el cerebro y le pusieron un hueso que le sacaron a ella misma. Yo lo digo tan rápido, pero para mí fue una cirugía de más de 14 horas, fue muy complicada. El 11 de octubre del 2019 llegaron de una gira en Estados Unidos en un lugar muy frío. Tenían que cambiar las maletas porque salían ese mismo día para tierra caliente. Jorge, su esposo, le dijo que tenía que hacerse unos exámenes y que volvía rápido, que por mucho que tardara serían 30 minutos. Salió a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde no había regresado. Ella se preocupó, pero de pronto recibió una llamada del teléfono de su esposo, pero el que le habló fue un médico que le dijo: hemos encontrado 51 tumores en el cuerpo de tu esposo. Para entonces suena mi teléfono, es el teléfono de mi esposo, pero yo escucho una voz diferente. Y yo digo: ¿qué pasó? Y me dice: está hablando el jefe de médicos de Jorge y quiero informarle, a su esposo le hemos encontrado 51 tumor. Pastor, yo sentí como que me tiraron un balde, yo quedé congelada y yo dije: ¿51 qué? O sea, Jorge era otro gran hombre de Dios. Él sabía que las almas eran su misión y la de su esposa. Entonces le dijo a ella que solo Dios lo había cambiado de escenario. En esta ocasión debía ganarse a los médicos, y así lo hizo. A todos los evangelizaba y logró ganarse a algunos. Finalmente, él también falleció. El Señor lo llamó a su presencia. A raíz de su muerte nacieron canciones como La Tormenta, una canción que adora a Dios y que es un homenaje póstumo a él. Allí aparece una parte de la última predicación que realizó semanas antes de morir. El que siempre me responde cuando le hablo. Nancy Ramírez sabe quién es su Dios y a pesar de las dificultades que lleguen a su vida, ella seguirá cantando y predicando a donde el Señor la lleve. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Buenas noches a todos mis amigos de las redes de Gratitud al Rey. Un gusto verles, un gusto conocerles a través de las ondas del internet. Mi nombre es Sharon García, pero me pueden encontrar por Sharon Rachel en las redes sociales junto con hermana Nancy Ramírez. Y quiero decirte que el Señor me ha permitido hasta ahora grabar 2 producciones, una a la edad de 3 años con música infantil y otra a la edad de 11 a 12 años para música juvenil. Y si Dios lo permite, pronto viene el mismo CD de la última vez, solo que ahora 100% en inglés. Y si Dios lo permite, poco después, unos himnos adaptados a estilo de música modernos. Así que con mucho gusto y con mucho gozo espero poder traerles estos proyectos en el futuro, siempre recordando de que Dios es el que da el querer como el hacer y es el que da la fuerza, el talento y la motivación. Que tengan muy buen día, noche, tarde, lo que sea que esté ocurriendo en sus vidas, que la pasen muy bien. Bendiciones.